Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante porque si queremos construir comunidad, necesitamos también hablar de cómo nos necesitamos relacionar unos con otros. Y eso es bien importante. Entonces, como dice la escritura de Romanos, no se amolden al mundo actual, sino seamos transformados mediante la renovación de su mente. Dios está constantemente buscando que podamos renovarnos en nuestra manera de pensar y no cambiar nuestras circunstancias. Esta es otra versión, la NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Todo lo que hacemos está basado en lo que creemos, en nuestras creencias. Por eso es tan importante ser guiados por la palabra. Pero Dios está más interesado en cambiar nuestra mentalidad que nuestras circunstancias. Eso es una realidad. Si algo Dios quiere de ti y de mí es cambiar nuestra mentalidad más que las circunstancias. A veces nosotros peleamos más con el deseo o el hecho de querer que Dios cambie las circunstancias que estamos viviendo, cuando Dios quiere usar las circunstancias para cambiarnos. Y eso es bien importante, que podamos ver que el deseo de Dios es que podamos entender el mensaje que Él tiene para nosotros a través de las circunstancias que vivimos. Nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias, nosotros queremos que Dios cambie lo que estamos viviendo, especialmente si sentimos que nos están dañando o que no están saliendo las cosas de acuerdo a nuestros planes. Pero el deseo de Dios es transformarnos a través de todas las circunstancias que estamos atravesando. Entonces, ese es el deseo y la mentalidad de Dios. Marco hablaba la semana pasada de eso, ¿no? Cómo Dios nos quiere llevar hacia donde Él está y no nosotros jalar a Dios hacia donde nosotros estamos, porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros queremos pedirle a Dios, Dios que hágase aquí, que se haga nuestra voluntad en vez de decir, Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo sabemos, pero a la hora de enfrentarnos a estas circunstancias, no es tan fácil hacerlo. Por eso la palabra enseña, cuida tu mente, más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida y es una realidad. Lo que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones en esta vida es tu manera de pensar. Como filtres las situaciones y las convicciones que vayas obteniendo, es la manera en que vas a poder tomar buenas y correctas decisiones, las cuales Dios bendice si van de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, permitir que la naturaleza percaminosa, Romanos dice, les controle la mente, fíjate lo que dice acá, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ok, permitir, por eso te lo puse en verde, es una decisión de nosotros, nos toca a nosotros, no es, bueno, es que pasó esto y caí. No, uno decide si lo permite o no lo permite, qué te va a controlar en tu mente. Y como hablé en la clase de la conciencia, ¿recuerdas un domingo? Nosotros somos los que decidimos qué nos va a controlar, a qué le vamos a hacer caso, a la palabra de Dios, a las convicciones que tenemos o a lo que ya traemos del pasado, nuestra manera de pensar, nuestras ideas, pensamientos. Y ojo, aún dentro de la iglesia podemos estar tan cerrados y decir, no, así tienen que ser las cosas, así deben de suceder, así es como me enseñaron. Y te voy a decir algo, aún dentro de la iglesia yo he descubierto que muchas cosas que yo aprendí no estaban bien basadas en la palabra. No creo que había mala intención y no creo que en su totalidad fueron malos consejos, pero muchos de ellos no estaban basados así, firmemente en la palabra de Dios. Entonces, te quiero animar a que estemos abiertos a aprender cosas nuevas, permitir que el Espíritu controle nuestra mente, no nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de entrada es egoísta. Nuestro carácter a veces es, ¿no? Todo nos molesta, todo nos enoja, especialmente si no es como nosotros pensamos que tienen que ser las cosas. Pero si estás abierto y permites que el Espíritu controle tu mente a través del fruto del Espíritu, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, entonces vas a poder estar más abierto a recibir cosas nuevas y poder transformar tu vida, obviamente cambiando tu manera de pensar.
Como te decía al inicio, si queremos fortalecer la iglesia, necesitamos fortalecer nuestras relaciones. Uno de los choques que a veces se dan, casados y solteros, ¿ok? Esto es para todos. Casados y solteros, es en nuestra relación con el sexo opuesto, aún dentro del matrimonio. Porque tenemos mitos que traemos a nuestra realidad, ¿no? A nuestro día a día. Por ejemplo, los solteros, obviamente esto es para los solteros, ¿no? Si encuentro la persona ideal, todo va a estar bien. Y fíjate la manera de pensar, y así es la sociedad, o sea, hasta que encuentra la persona ideal. Pero no estás pensando, ¿seré yo la persona ideal para alguien más? ¿Seré yo que tengo que cambiar o la que tengo que cambiar o la que tengo que crecer para poder ser la persona ideal para alguien? Porque nuestra manera de pensar, como te digo, es ser egoístas. No, yo quiero recibir lo mejor. De eso no está nada mal. Pero la otra parte, ahora sí que como decimos, ¿no? La otra media naranja, para completar la naranja completa, tiene que ver también con nuestro deseo de dar, de transformarnos, de mejorar, de crecer, de cambiar. Aún en el matrimonio, a veces pensamos, mi esposa es la que tiene que cambiar, o el esposo piensa, perdón, o la esposa, bueno, el esposo es el que tiene que cambiar. No, piensa de manera personal. Tendrás tú que cambiar, tendrás tú que mejorar, tendrás tú que crecer, y ahí te lo dejo. Yo creo que la respuesta es clara. La realidad es que no muchos se esfuerzan en eso, por cambiar o mejorar. Muchas veces sienten como, bueno, pues yo ya tengo tantos años en la fe, incluso tienen un sentimiento de merezco, yo ya merecería estar. Y luego hasta algunos se sienten mal que llegan jóvenes cristianos y tienen novias o novios, y algunos que tienen años todavía no lo consiguen y se sienten mal. Necesitamos ser humildes y pensar, bueno, ¿qué necesito yo crecer, cambiar o mejorar para poder ser esa persona ideal para alguien más? Entonces, piensa de esta manera. Haz una lista, por ejemplo, de qué te gustaría encontrar en tu pareja ideal. Y luego revísate tú. Ok, esto que puse, lo estoy siendo yo? Y a veces nos vamos a topar con una pared bien gruesa, ¿no? Que se llama orgullo. Híjole, no, para nada. Yo le exijo a los demás ser lo que yo no estoy dispuesto a hacer o ser. Y otra cosa que es un desastre en nuestra sociedad, y hablo de la sociedad, pero también lo podemos traer a la iglesia. O sea, traemos esta mentalidad de, bueno, si hay química, ya la hicimos, ¿no? Y luego en la sociedad, tú ves, cuando la gente se casa o viven juntos, porque, como ves ahí, ¿no? La química los unió. ¿Sabes cuál es el producto de eso? Basado en la química y en las emociones, no en conocerse profundamente. Cuando es en la química, ese es el resultado. Perdón. Frankie relaciones, Frankie noviazgos y Frankie matrimonios. ¿No? ¿Te acuerdas que era Frankenstein? O sea, era una mezcla de diferentes partes de cuerpos, ¿no? Y hechos, ¿te acuerdas de la historia más o menos, ¿no? Esa es la idea de lo que te quiero decir. ¿Por qué vemos destruidos matrimonios? ¿Por qué vemos relaciones no sanas, aún entre amigos hoy en día? O noviazgos que no se llevan bien, o como dicen, son tóxicos, ¿no? Ahora esa palabrita está de moda, pero ¿cuál es el resultado de basar nuestras relaciones no en base a el dar, sino solamente pensar en recibir y no querer cambiar nosotros? Pues ese es el resultado. Aún en tu matrimonio, piénsalo. Tú estás pensando, es que mi esposo tiene que cambiar o la esposa. Y sobre todo, si es evidente que el esposo o la esposa tiene debilidades, uno siente, bueno, él tiene que cambiar más que yo. No, los dos tenemos que cambiar, los dos tenemos que crecer, los dos tenemos que ser más como Cristo, porque ese es el llamado que tenemos, ser más como Jesús. Ahora, hay que cuidar algo, ¿no? El pasado se cuela a nuestro presente y comienza a destruir el futuro. No traigas cosas del pasado a tu presente, porque eso es destructivo y el fruto de eso en el futuro es terrible. Y eso es lo que a veces hacemos. Traemos un problema presente, y tú dime si no, especialmente los matrimonios, tenemos un problema de presente, pero jalamos uno del pasado. Ah, pero la vez pasada, ¿te acuerdas que también pasó no sé qué? Ah, pero la vez pasada también te acuerdas que hiciste. Y entonces se vuelve una bola de nieve donde no nos deja avanzar. Si necesitas ayuda, pide ayuda para poder resolver correctamente tus conflictos, ya sea de amistad, de noviazgo o de matrimonios. En cualquier tipo de relación en la que te encuentres o con padres e hijos, pide ayuda, porque de veras, por ahí dicen que es un arte, ¿no? Pero
controlarte y dar los pasos correctos por encima de tus emociones, porque yo sé que al momento del conflicto, ¿no? Las emociones nos dominan. Necesitamos ser más guiados por el Espíritu. Por eso la escritura de Romanos permite que el Espíritu te controle, que en tu mente eso sea lo que te controle, no tus emociones. Y no traigas del pasado al presente cosas, porque estás haciendo de veras una bola de nieve que no va a parar nunca. Entonces, el problema del presente se arregla en el presente para que el siguiente problema ya no lo traigas del pasado al presente. Si no se ha resuelto, necesitas tener una buena charla con la persona o las personas que se requiera. Y si en eso necesitas ayuda, búscala, porque es importante sanar. Por ejemplo, ¿cuántos novios hemos visto planeando su boda? Digo, fuera e incluso algunos ejemplos tristemente dentro de la iglesia. Pero ¿cuántos noviazgos tomando tiempo para planear su boda, la boda de sus sueños, pero llevan meses con hábito, ¿no? Desarrollando hábitos que van a destruir su relación. ¿Y sabes qué es el problema? Que piensan que de un día para otro va a cambiar. Y de repente, bueno, es que el día que nos casemos va a cambiar. No es cierto, porque lo que se siembra se cosecha, ¿cierto? Entonces, lo que tú siembres en tu noviazgo, lo que cosecharás en tu matrimonio. Y algunos matrimonios están pagando las consecuencias o están cosechando lo que sembraron en el noviazgo. Y eso es una realidad. Entonces, si queremos tener una comunidad más sana, si queremos tener relaciones más fuertes, más sólidas, más guiados por el Espíritu, necesitamos ser humildes, porque muchos de nosotros llegamos a la iglesia, te digo, por ejemplo, mis papás se divorciaron 2 veces. O sea, suena hasta absurdo, pero se divorciaron 2 veces. Una cuando yo tenía 7 años y la otra ya tenía yo más de 20 y se divorciaron dos. O sea, regresaron después de un tiempo, ¿no? La primera vez, luego se volvieron a divorciar. Y, y yo venía con un trasfondo, ¿no? Pensando en, yo no sé relacionar sanamente con una hermana, pensando siendo mi novia, y yo pensé, jamás me voy a casar. Pero tuve que aprender, tuve que pedir ayuda, tuve que ser humilde y decir, yo no sé llevar un noviazgo como la palabra enseña, o un noviazgo cristiano. Yo no sé llevar un matrimonio como Dios enseña, necesito llevar. Y aún en esta etapa de nuestras vidas, de Miriam y de mí, con nuestros hijos en la adolescencia, hermanos, hay cosas que nosotros necesitamos aprender de muchos de ustedes que están atravesando o ya atravesaron por esa etapa de vida de sus hijos, que nosotros no sabemos y apenas estamos enfrentándonos a cosas que tú sabes cómo es la adolescencia, ¿verdad? Entonces, pero en eso necesitamos ser humildes para construir y desarrollar hábitos espirituales y saludables. Fíjate esta lista en Corintios. Lo que es el amor, ¿no? Soportar, ser bondadosos, no ser envidiosos, ni presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, no enojarse, ni guardar rencores, no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Yo pregunto, ¿qué buscas en la otra persona en la cual estás queriendo tener una relación? Desde amigos, novios y esposos, padres, hijos, ¿qué buscamos? Deberíamos como discípulos, obviamente, ¿no? Como discípulos, entender esto. Esto es lo que deberíamos de buscar, que se desarrolle y que sea una muestra clara de que estamos siendo espirituales y que no nos estamos dejando llevar por la apariencia, porque si algo pasa hoy en día es, todo el mundo se deja llevar por la apariencia o por lo que el otro tiene o no tiene, cuando lo que prevalece es esto. Esto es lo que realmente va a prevalecer toda la vida. Y si no, fíjate en la foto de cuando te casaste, ¿no? Tus papás están transformados físicamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va deteriorando, pero lo que permanece es lo interno, lo intangible. ¿Ok? ¿Qué es lo que más admiras de alguien? ¿Qué es lo que más amas de alguien? Y ahí te tienes que dar cuenta siendo honesto y honesta. ¿Qué te atrae más de alguien? ¿No? De, 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 de las personas. Debería ser lo espiritual antes que lo físico. Y no estoy diciendo que no te fijes en lo físico, pero lo más importante es lo de adentro, ¿no? Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba
como niño. Ok, un niño a cierta edad se porta de cierta manera y lo comprendes, lo entiendes. Cuando llegue a ser adulto, dejé atrás las cosas de niños. Hermanos, necesitamos crecer. No importa si tienes 50, 60, 70 o más. Necesitamos seguir creciendo, desarrollándonos, mejorando, desarrollando nuestra vida espiritual. No pensar que ya llegué porque tengo tantos años en la fe. Necesitamos todos llegar y pelear por alcanzar lo más que podamos la estatura de Cristo. Para eso fuimos llamados, para ser seguidores de Jesús. En cuanto a nuestras relaciones, ¿no? ¿Has crecido? ¿Eres tú la persona que estás buscando? Lo que te decía hace rato. Esa persona que tú puedes decir, no, pues quiero alguien que sea amable, que sea humilde, que sea comprensivo, que sea servicial, que sea, ¿no? Todo lo que te gustaría ver en el otro o la otra, lo estás haciendo tú y ahí te vas a dar cuenta. Y no podemos quedarnos donde estamos, necesitamos desarrollarnos espiritualmente. La pregunta que te quiero hacer es, hay un notable crecimiento en ti, en tu carácter, en tu espiritualidad, de un año al otro. Estás desarrollándote, estás creciendo, tu amor a Dios está creciendo, tu servicio a Dios está creciendo, tu humildad está creciendo. El que más se le da, más se le exigirá, dice la palabra. Entre más años tienes, algunos, tengo tantos años en la fe, ok, pues deberíamos de caminar de acuerdo a esa edad. ¿Estás de acuerdo? Por eso Pablo dice, cuando era niño, pues actuaba como niño, pensaba y razonaba. Pero ya crecí, ya no. Ahora ya soy un adulto. Y de eso se trata crecer, ser la persona que estás buscando en los demás. Y mira bien, no estoy hablando solamente de relaciones románticas, ¿ok? Quiero ser muy claro en eso. No estoy hablando de relaciones románticas exclusivamente, que sí están dentro de, pero no es lo único o el enfoque principal. Por ejemplo, si yo quiero tener relación o amistad con cualquiera de ustedes, y yo espero de ustedes o de ti, ¿no? Ciertas características, la pregunta es, ¿yo estoy dando lo mismo que estoy pidiendo de los demás? ¿Me explico? Si quiero tener una amistad con fulanita, con fulanito, yo tengo que pensar, ¿yo estoy dando lo que estoy pidiendo de esas personas? Porque es bien fácil, ¿no? No, yo quiero que sea así, así. No, y como no es como yo pienso, ok, pero tú eres igual, tú eres humilde, tú eres amable, tú eres servicial, tú eres atento, tú eres detallista, tú eres lo que pides de los demás. Y en eso podemos crecer mucho como comunidad si cada uno de nosotros toma esa responsabilidad de crecer espiritualmente. Ahora, los hombres marcan el paso en una relación sentimental, cierto, pero tienes que dar pasos para guiar y para dirigir en esa relación. Entonces, sí necesitas hacer más que lo que estás acostumbrado a hacer. Y como Jesús lo hacía. Cuando habla del matrimonio en Efesios, ¿no? Dice, el hombre debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Piensa, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Y en eso tienes que dar pasos. Y es desafiante, porque si uno piensa en Cristo, siempre se siente llamado a crecer, ¿cierto? O sea, lo que produce Jesús en nosotros es humildad y un deseo de crecer. Y es una realidad. O sea, yo pienso, si yo quiero ser humilde y volteo a ver a Jesús, digo, estoy bien lejos. Ok, ponlo en el plano personal. Si tú quieres que tu esposa, tu novia, tus amigos sean humildes, ¿quién tiene que ser más humilde? Y así como eso todo, ¿ves? Necesitamos ser líderes que inspiran por el ejemplo. Y también ver a las mujeres como Dios las ve, no como la sociedad las ve. Y en esto sí tiene que ver mucho cómo podemos fortalecer y guiar como hombres nuestros ministerios y la comunidad que es iglesia. En nuestra sociedad las mujeres son vistas de una manera terrible, prácticamente como una mercancía. Tú ves los comerciales, por ejemplo, donde ves mujeres semidesnudas, ¿no? Con muy poca ropa, anunciando un producto para hombres. ¿Por qué? Porque están vistas como mercancía. Y las canciones que se dicen, cómo se habla de ellas, y más en este tiempo. Hay unas letras que digo, híjole, o sea, terrible la forma en que se expresa de las mujeres. Ok, no podemos traer eso a la iglesia, no podemos pensar igual en la iglesia. La mentalidad de Dios es contraria completamente a lo que la cultura enseña. En el mundo
Perdón, en el mundo antiguo, las mujeres eran vistas como cosa menor, mucho menor que los hombres. De hecho, no les permitían hablar, no les permitían delante de los esposos, ¿no? O sea, el hombre podría despedir a su esposa. ¿Te acuerdas cuando le dicen a Jesús, puede uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? O sea, tú podías darle un certificado a tu esposa de que ya no quieras vivir con ella en esos tiempos y la esposa tenía que irse si no te gustaba cómo cocinó, por ejemplo. O sea, ese era el mundo antiguo en el cual la mujer no valía prácticamente nada para la sociedad, para los hombres. Así eran tratadas. Y en ese mundo, en ese terrible ambiente, Jesús habló, Pedro habló y Pablo habló acerca de cómo tratar a las mujeres. Entonces tenemos que, antes que en ningún otro lugar en la iglesia, poder levantar el trato y la relación que debemos de tener hacia nuestras hermanas, hacia las mujeres. Fíjate lo que dice, me voy un poco más rápido, ¿ok? Va a quedar grabada y espero luego la veas con calma. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y lo que está subrayado, ¿cómo? Como Jesús te amó. ¿Merecíamos el amor de Jesús? No. ¿Merecíamos el perdón? No. ¿Merecíamos que nos tratara con la gracia que nos... No. Ok, ¿cómo tratas a la gente que no se lo merece? ¿Cómo tratas a la gente que no te trata como te debe de tratar? ¿Los tratas como Cristo? Y especialmente a las mujeres, porque la realidad es que venimos los hombres y vivimos en una sociedad sumamente machista. Dice, y ahora hermano, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, el que acabamos de leer en Juan. De hecho, es el único mandamiento, bueno, no sé si el único, pero el mandamiento nuevo que Jesús pone en el Nuevo Testamento es ese. Ya no les digo ámense como no, como se aman ustedes, como yo los he amado. Jesús eleva la expectativa de la forma de relacionarnos. Y aquí lo vuelve a reiterar Juan. Le ruego que nos amemos los unos a los otros y no es que les esté escribiendo, ¿no? De algo nuevo. Es el mismo mandamiento que recibimos desde el principio. Juan 13, Jesús dice, continúa diciendo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Amarnos como Cristo es algo que necesitamos modelar, enseñar con el ejemplo en la iglesia. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí está lo que te decía ahorita, la expectativa es bien alta. Como Cristo amó a la iglesia, así debemos amar a nuestras esposas. Queremos esposas amables, sumisas, amorosas, serviciales, humildes. Primero, seamos nosotros, ¿no? Sélo tú. O sea, antes de exigir porque nos encanta, ay, si las mujeres se deben de someter a los esposos. Claro, pero debemos de inspirar con el ejemplo. Tenemos que ser Cristo para ellas en ese sentido, que podamos ser el ejemplo a seguir de nuestras casas. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Era rarísimo ver a un rabí como Jesús hablando con una mujer. Por eso los discípulos, ¿te acuerdas? La mujer de la samaritana, estaban sorprendidos. ¿Cómo está hablando con una mujer? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Va en contra de. Bueno, Jesús vino a romper eso y a enseñarnos que necesitamos relacionarnos de una manera pura, respetuosa y honorable con las mujeres, ¿no? Empezando obviamente por nuestras casas. En Juan, le dijeron, Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido del acto mismo del adulterio. En la ley en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y conocemos la historia, ¿no? De la mujer sorprendida cometiendo adulterio. Pero cuando le dicen eso es, la ley dice eso, ¿no? O sea, casi, casi en la iglesia se tiene que hacer así. ¿Tú qué dices? Y al final conocemos la historia, alguien te ha condenado y ella contesta, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús tenía un trato increíble hacia las mujeres, como lo puedes ver. No era guiado por la ley, no, vamos a amar a las mujeres, vamos a darles segundas oportunidades, vamos a tener paciencia y vamos a relacionarnos al mismo nivel, con la misma dignidad que Dios nos ha tratado a nosotros. En primera de Pedro, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Otra versión dice, siendo vaso frágil, trátenlas con delicadeza.
Dios nos llama a los hombres a ser delicados. No puedes tratar igual que a un hombre, a una hermana, no puedes bromear igual, no puedes llevarte igual y no puedes tener un trato igual. Hay que ser sensibles, ¿ok? De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, esta es otra versión, tratando cada uno a su esposa con respeto. Y luego en la versión Dios habla hoy, dice, denles el honor que les corresponde, ¿no? Eso es lo que el llamado de Dios para los esposos, pero estoy seguro que Dios piensa, así debemos de tratar a todas las mujeres, ya que como mujer es más delicada. Entonces a veces queremos traer a la mujer como nosotros y apúrate y córrele y levántate temprano y córrele y ahí vas adelante y dejas a la mujer tres, cuatro pasos atrás de ti. Hey, es tu esposa, deberíamos de llegar de la mano con ellas, no corriendo, ¿no? Ahí como burros y a gritos llamándolas. Tenemos que llegar y ser más sensibles, más delicadas. Son más delicadas. Tenemos que tener ese trato hacia ellas, ¿no? Ya que como mujeres delicadas y ambos son herederos del grato don de la vida. Los judíos no pensaban que las mujeres merecían herencias. De eso los judíos no heredaban a las mujeres, heredaban a los hombres. Pero aquí Jesús dice, por eso, Pedro dice y enseña esto. No fue Jesús. Pedro enseña esto. Ambos son herederos, o sea, también las mujeres están involucradas en recibir herencia de parte de Dios. Cuando en la sociedad no lo hacían, Cristo dice, aquí sí. Fíjate la enorme diferencia, ¿no? Ya que como mujeres más delicadas, ya son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Respeta, ama y trata con delicadeza a tu esposa y a las hermanas, tus hijas. ¿Ves? Bien importante, porque si no, entonces vamos a poner estorbo a nuestras oraciones. Esto, mis hermanos, es algo que tenemos que entrenar constantemente y ayudarnos. Si ustedes ven en mí que trato a mi esposa, ¿no? Porque también tengo esa tendencia. Si ustedes ven en mí que yo trato a mi esposa de esa manera, con toda libertad, acércate y dime, hey, Humberto, ¿qué pasó? ¿No? Mira lo que enseñaste y mira lo que dice la palabra, ¿no? Tenemos que ser conducidos de esta manera. Lo que sembramos, cosecharemos, ¿ok? Y tu presente, lo que hagas hoy, se convertirá en tu futuro. Las cosas no van a cambiar de un día para otro. Estoy consciente de eso. No porque hoy estamos escuchando esto, vamos a cambiar ya radicalmente. Pero sí creo que podemos empezar a dar pasos. Acércate a las hermanas, salúdalas los domingos con cariño, con aprecio. Preguntemos con interés sincero, ¿cómo vas? En este caso, Alicia, ¿cómo vas con esta situación? ¿No? Escuchamos eso, pero después de escuchar a Alicia, es un ejemplo, ¿no? Estoy seguro que muchas hermanas tienen situaciones que están atravesando. Pero después de eso, no acercarnos y tener un poco de interés, habla eso de que hay un corazón endurecido hacia la familia de Dios. Acércate, ¿no? No te vas a acercar con todas, pero con una que nos acerquemos a saludar y a preguntar y estar 5, 10 minutos, hermanos, créeme, se crean lazos buenos, ¿no? Profundos. Renueva tu mentalidad y piensa diferente. Decide comportarte de manera diferente. No vas a ser perfecto, lo sé, pero podemos empezar a dar pasos, ¿no? Para tener buenas relaciones personales necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque luego traemos la mentalidad del mundo a la iglesia. Por favor, no hagamos eso, rompamos con eso. Y esto es bien importante. Como veas o pienses de otras personas, es como te permitirás tratarlas. Y eso es vital. Si tú ves a la gente como Cristo la ve, ¿cómo la vas a tratar? Pero si tú la ves con un prejuicio, y eso pasa, ¿eh? En la iglesia. No, tú no sabes lo que Humberto la otra vez dijo y me hizo sentir tan mal. Y si es alguien que te quiere, ¿cómo crees que se va a sentir conmigo? Ya se va a sentir predispuesta. ¿Y cómo me va a tratar? Con ciertas reservas, ¿no? Por decirlo menos. Rompamos con eso, hablemos directo. Somos pecadores, ayudémonos y construyamos una comunidad sana. Para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Ese es nuestro llamado, hermanos. Ser como Jesús, seguir los pasos de Cristo, no los nuestros. Y ser como Jesús era, no como nosotros queremos ser. Tu presente puede traer esperanza a tu futuro. Tenemos una enorme oportunidad de romper con el pasado que traemos, de romper con los malos hábitos
Y de hoy en adelante, y olvídate del pasado, de hoy en adelante, construir algo diferente, donde en el futuro podamos cosechar lo que hoy empecemos a sembrar. Y no te olvides de esto. En la medida que veamos y pensemos de las personas como Cristo las ve, tu corazón se llenará de compasión, de amor, de, de gracia, de perdón, de humildad y no de prejuicios. Mis hermanos, igual que ustedes, los amo la iglesia y me encantaría ver, ¿no? Mucho de esto construyéndose en nuestras regiones. Nos vemos el domingo, nos vemos los líderes también después y gracias por atender a la lección del día de hoy.